Buenos días para toda la iglesia, bendiciones el día de hoy. Buenas tardes para la iglesia y buenas noches para la iglesia porque no sabemos en qué momento nos vayan a escuchar. Por lo menos buenos días para los que estamos presentes en sala y buenas tardes para la hermana que se encuentra en África. De igual manera que nos recuerda que ahorita estamos en tiempos reales, virtuales, donde por medio de las tecnologías nos podemos conectar y nos podemos unir. Saludos a los que se encuentran en sala, bienvenidos. Nos alegra mucho poder estar acá reunidos, congregados en este día para darle gloria, para darle honra a nuestro Rey, a nuestro Señor. Ay, un estudio más, una clase más, un día más, ¿no? Ustedes cuando abren sus ojos después de dormir, eh, al igual que yo, ¿no? Porque pues somos de la misma colada, pero cuando nosotros abrimos nuestros ojos después de dormir, es una nueva oportunidad para vivir. Dice la escritura que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, que cada mañana sus misericordias se levantan. Y cuando tú abres los ojos y tienes la oportunidad de volver a vivir, es una oportunidad precisamente que tienes es la extensión de la misericordia del Eterno. Si tú volteas a mirar a tu alrededor, hay muchos que ya no amanecieron hoy. Hay muchos que ya hoy no están con nosotros. Hay familiares que quizás ya no se encuentren con nosotros, que ya hayan partido al reino de nuestro amado Señor, que estén durmiendo en la presencia del Señor. Pero tú y yo, tú que me estás escuchando o que quizás me estés viendo, nosotros hoy tenemos una oportunidad, aprovechémosla. Siempre he tratado de compartir esto con los hermanos. Hay que aprovechar las misericordias del Señor, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. O el día de ayer ya pasó. Hoy necesitamos una nueva fortaleza de parte del Señor. Hoy necesitamos ser conscientes del camino que estamos recorriendo, de la oportunidad que tenemos de vivir, de que podamos restaurar relaciones, de que podamos perdonar a quienes necesitamos perdonar y de que podamos pedir perdón a quien debemos de pedir perdón. Y si por alguna razón no puedes comunicarte con aquella persona, haz el ejercicio de perdonarlo en tu corazón. Y esto sí es algo complicado y esto sí es algo complejo y esto sí es algo muy difícil. Ya llegará el momento, quizás si el Eterno nos lo permite, la próxima semana, cuando estemos en el Evangelio según San Mateo, retomando la enseñanza del Padre Nuestro, vayámonos preparando porque en la siguiente porción del Padre Nuestro, en el estudio en el que llevamos, tiene que ver con el perdón. Y ahí nos van a pisar unos callitos que muchos tenemos o que muchos tienen por el problema de no saber perdonar o de no aprender a perdonar o de no disponerse para perdonar. Y el día de hoy tú estás con vida, aprovéchala. No vayas a perder tu salvación por un rencor, por un resentimiento, por una falta de perdón. Porque precisamente en estos días tratando esa situación con un hermano en una consejería, y hay personas que les cuesta tanto perdonar, que se han aferrado a ese dolor, a esa herida, a esa situación, a esa circunstancia. Y
Es que es tremendo, porque si nosotros no perdonamos, sencillamente no recibiremos perdón. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Así que no nos vayamos a perder la hilaridad de los estudios, de las enseñanzas que venimos tomando. Por el momento, Génesis capítulo número 11, verso número 9, nos quedamos en nuestra clase pasada, en nuestra reflexión, en nuestra meditación. Ustedes saben de igual manera que nosotros estamos haciendo un breve repaso. No estamos haciendo una exégesis profunda del texto, ¿no? Quizás de pronto estamos aprendiendo a nadar por debajo del agua, ya no solamente a flotar, porque es que antes solamente flotábamos en las escrituras. A muchos nos enseñaron solamente a flotar en las escrituras, a otros nos enseñaron de pronto a ir un poquito más abajo y otros todavía van más abajo y otros ya se colocan equipos equipos de buceo para ir todavía más profundo y más abajo. Pero como nosotros necesitamos tener un evangelio práctico y no complicarnos en tantas cosas, pues tratamos de poder compartir las escrituras desde una manera un poco más sencilla y entendible, razonable para nosotros, que no tenemos tantos estudios. Entonces hemos aprendido varias cositas de Génesis. Es importante, como lo hemos hablado en el transcurrir de estas clases, que se conozca la historia, que se conozca nuestro pasado para saber asimismo en dónde estamos parados y hacia dónde nos proyectamos, cuál es nuestro futuro. Porque si nosotros no sabemos de dónde vinimos, no sabemos en dónde estamos parados, sí que menos vamos a saber hacia dónde vamos. Hay muchas personas que desconocen su pasado. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, es necesario entrar en un proceso dentro de tantos procesos que entramos nosotros cuando conocemos del Señor. Un proceso muy importante es el proceso de la sanidad, de la restauración, de la limpieza. Y para sanar, para restaurar, para limpiar, se es necesario irnos hasta nuestro pasado, empezar a revolcar todo eso de lo cual muchos quizás huimos, de lo cual muchos quizás nos escondemos, de lo cual muchos quizás nos avergoncemos, de lo cual muchos quizás no nos sintamos muy orgullosos, pero es necesario enfrentar esas situaciones, es necesario enfrentar ese pasado, porque si nosotros no enfrentamos nuestro pasado, mucho menos vamos a saber en dónde estamos parados. Y si queremos nosotros avanzar, está precisamente el Señor trayéndome a memoria una enseñanza que aprendí cuando era misionero, cuando estaba sirviendo como misionero, no, porque no he dejado de ser misionero, sigo en misión, pero cuando estaba desarrollando un proyecto de misiones en Ecuador, nos enviaron a la parte de la selva ecuatorial, frontera de selva ecuatorial, el último pedacito de civilización antes de entrar selva adentro, en Puyo, Ecuador. Y teníamos el proyecto de construir una congregación, unos salones de escuelas dominicales para una iglesia bautista. Yo venía de una iglesia pentecostal, pero como el ministerio era interdenominacional, pues no mirábamos a qué denominación se le estaba brindando la ayuda, sino sabiendo que era el cuerpo del Señor al que se le estaba brindando la ayuda. Y había un hermano que, bueno, allá en esa congregación se presentaban unos inconvenientes y unos problemas que suelen darse en las congregaciones, y más cuando las congregaciones son lideradas solamente por un ministro o solamente por un ministerio. Este hermanito, no sé, pero pues esa gracia que el Señor le da para con uno, especial para con los demás. Y ese hermanito le gustaba mucho compartir conmigo, enseñarme. Y de igual manera, pues yo compartía con él y le enseñaba a él, compartíamos conocimiento. Y él era maestro también de construcción. Y como estábamos construyendo 3 aulas de escuelas dominicales para los niños de esa comunidad, él decía, él compartía, él enseñaba. Y él decía: vea, hermano, es difícil avanzar
si uno no sabe en dónde está parado. Uno tiene que mirar en dónde uno está parado, levantar los ojos al cielo, pedirle al Señor y avanzar. Pero si nosotros no sabemos ni siquiera en dónde estamos parados, es difícil avanzar, porque muchos quizás estemos parados sobre dogmas de hombres, sobre doctrinas de hombres, sobre movimientos religiosos, sobre tantas cosas que nosotros nos podemos parar sobre nuestros propios conocimientos, nos podemos parar sobre nuestros propios argumentos, mas no vamos a estar parados en algo que el Eterno nos llama a nosotros a pararnos, y es sobre la roca de nuestra salvación. Y la roca de nuestra salvación es el fundamento de la iglesia, que es nuestro Señor Yeshua. Y muchas veces nos pasa eso, que ni siquiera sabemos de dónde venimos. Vamos a tener una lectura que nos va a precisamente ubicar en esa parte donde muchos no sabemos ni siquiera en dónde estamos parados y ubicados, porque hemos escuchado sermones, o porque hemos escuchado enseñanzas, o porque hemos escuchado loros mojados repitiendo y repitiendo y repitiendo informaciones que ni siquiera tenemos o somos conscientes de que verdaderamente se encuentren en las Escrituras. Yo siempre he instado a la iglesia, siempre he instado a los hermanos, siempre he hecho un llamado a la iglesia a que lean la Escritura, que es muy difícil que tú bases tu vida en la palabra y que digas que la palabra es el fundamento de tu vida, pero nunca la has leído. Has leído de pronto los salmos, quizás los proverbios, de pronto uno que otro evangelio o una que otra carta apostólica, o quizás de pronto el Apocalipsis por la curiosidad, o de pronto el Génesis, pero cuando y llegaste a Éxodo, y cuando atravesaste tranquilamente Éxodo, y cuando te encontraste con Levíticos y con Números, desististe de leer las Escrituras por el contenido que tiene Levítico, por el contenido que tiene Números, y que quizás nosotros en medio de nuestra ignorancia no comprendamos, no entendamos, y con esa escasez de maestros que tenemos, todavía quedamos más perdidos. Entonces, es necesario leer la Escritura, es necesario que tú te apasiones por comer palabra, por alimentarte de la palabra del Señor. Nosotros a diario hemos venido leyendo un capítulo diario de la Biblia. Iniciamos con Génesis, ya casi vamos en el en el primer libro de Samuel, y eso que han pasado días que se nos ha pasado, como el día de hoy que se nos pasó tener nuestra lectura. Pero de igual manera procuramos el aprender disciplinas que nos ayuden a enriquecer nuestra alma y nuestro espíritu a través de las Escrituras y de lo que el Señor nos transmite a través de la palabra. Para la muestra de un botón, yo mismo les voy a hacer conscientes, porque estoy siendo consciente de estos errores que cometemos, del repetir y repetir cosas solo porque las escuchamos y no porque estemos seguros de que en las Escrituras se encuentran. Génesis capítulo número 11, verso número 10, ya pasamos Babilonia, no vamos a profundizar en tantas cosas como les había dicho, porque necesitamos seguir avanzando. Hay muchos tesoros todavía por descubrir. Así que dicen las Escrituras de la siguiente manera. Me disculparán si de pronto me equivoco en algunas partes, pero pues primero no tengo mi Biblia, digo mis gafas por el momento están en restauración porque se me rompieron, y segundo pues es que leer nombres bíblicos a veces se nos complica por aquello de las lenguas. Así que dice la Escritura, Génesis 11:10. Estos son los descendientes de Sem. Se nos va a contar la historia de Sem, de los descendientes de Sem, de los semitas. Dice la Escritura, estos son los descendientes de Sem. Era Sem de 100 años cuando engendró a Arfaxad.
2 años después del diluvio. 2 años después del diluvio, Sem, ya se empieza a contar la genealogía de Sem. Sem, hijo de Noé, Noé, hijo de Lamec, Lamec, hijo de Enoc. Y bueno, y ahí sigue la ascendencia, ¿no? Entonces nos van a contar pues como la línea genética que viene de los semitas. Ya hablamos de la línea genética de los de Can, de todo lo que pasó por ese otro lado. Y no vamos a hablar tampoco del resto, porque si no nos metemos en harinas de otros costales. Entonces dice la escritura, ya teniendo en cuenta que esto es después, 2 años después, 2 años después del diluvio. Entonces dice, y vivió Sem después de engendrar a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Había vivido Arfaxad 35 años cuando engendró a Sala. Y vivió Arfaxad 430 años después de haber engendrado a Sala y engendró hijos e hijas. Había vivido Sala 30 años cuando engendró a Heber. Y vivió Sala después de engendrar a Heber 430 años y engendró hijos e hijas. Había vivido Heber 34 años cuando engendró a Peleg. Y vivió Heber después de engendrar a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Había vivido Peleg 30 años cuando engendró a Reú. Y vivió Peleg 209 años después de engendrar a Reú y engendró hijos e hijas. Había vivido Reú 32 años cuando engendró a Serug. Y vivió Reú después de engendrar a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Había vivido Serug 30 años cuando engendró a Nacor. Y después de engendrar a Nacor, vivió Segur 200 años y engendró hijos e hijas. Había vivido Nacor 29 años cuando engendró a Taré. Y vivió Nacor después de engendrar a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y había vivido Taré 70 años cuando engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y ahí para. Sigue el relato, verso 27. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Pero Harán murió antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los caldeos. Aquí ya se mencionó al pueblo de los caldeos. Y Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijos, y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham,
y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán, pero llegaron hasta Harán y habitaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ok. Entonces aquí es cuando uno dice, y en medio de todas esas genealogías, y en medio de tantos nombres complicados, ¿qué le podrá el Señor enseñar a uno? Por qué tanto la importancia de estos nombres y la importancia de estos registros. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que vivo hoy en día? Y es que, mis amados hermanos, nosotros, como lo estábamos hablando en la introducción, nosotros necesitamos comprender nuestros orígenes, saber cómo fue que llegamos a este punto de la degradación de la raza humana. ¿Cómo fue que llegamos nosotros al punto de estar viviendo en los tiempos del desarrollo y el cumplimiento de las profecías y de los días del Señor? Porque ya se acerca el día del Señor, día grande y temible. Y resulta que cuando nosotros vemos el problema que se generó antes del diluvio, el Señor toma una decisión. Permítame y me devuelvo un momento en el texto. Cuando está la caída de la segunda caída grande que se registra en las Escrituras, que es la rebelión angelical, y pasa todo lo que pasa, dice el verso número 3 del capítulo número 6 de Génesis, para poder comprender un poco lo que estamos leyendo el día de hoy. Dice el verso número 3, entonces dijo el Eterno, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Ahora, el Señor envió y emitió un juicio, porque primero, en el huerto del Edén éramos eternos. Cayendo en la primera caída, cayendo nosotros ya dejamos de ser eternos para convertirnos en seres mortales de máximo 1000 años. Pero con la segunda caída, en la segunda rebelión, que fue más fuerte y más grande, ya los años fueron reducidos de 1000 años a 120 años. Y aquí en el texto que estamos leyendo, nos estamos dando cuenta precisamente de esa reducción del tiempo, del cumplimiento nuevamente de la palabra del Eterno y de cómo tarda muchas veces la palabra en cumplirse. Le dijo el Eterno a Habacuc, al profeta, escribe la visión. Yo te voy a dar a ti una visión. Yo te voy a dar a ti una palabra, como muchas veces el Señor lo ha hecho con nosotros. Yo te voy a dar a ti una palabra. Pero de que el Señor envíe la palabra a que esa palabra se cumpla, hermanos, pueden pasar muchos años. En la administración que el Señor nos estaba dando el día de ayer, para coordinar varias cosas del ayuno y de todo esto que va a ser el cierre de año, precisamente el Señor nos llevaba a la historia de José y el momento en el que José les dice a sus hermanos que no se culpen, que no estén tristes por él, porque ellos lo vendieron a él, porque de igual manera quien lo había llevado a Egipto no había sido la decisión de ellos de haberlo vendido como esclavo, sino que había sido la decisión del Eterno de haberlo llevado a él allá y de haber pasado por cualquier cantidad de procesos para poder llegar a recibir el cumplimiento de la palabra o del sueño que él tuvo. José tiene un sueño profético donde las estrellas, la luna y el sol se postran ante él, donde los 12 ramilletes de paja se doblan ante él.
Él cuenta su sueño y por contar sus sueños, pues recibió persecución, como quizás muchos de nosotros o los soñadores que cuentan sus sueños y después reciben persecución por haber contado sus sueños. Pero pues los sueños a veces es necesario decirlos, hablarlos. Y José tiene ese sueño a la edad aproximadamente de 16 años, quizás máximo 20 años. Era muy niño, muy adolescente, muy joven cuando José tiene ese sueño. Y una cosa era tener el sueño y otra cosa es todo lo que José tuvo que vivir para que el sueño de él se volviese realidad. Las lágrimas que tuvo que derramar José, ser vendido como esclavo, primero casi asesinado por sus propios hermanos, ser vendido como esclavo, después de ser vendido como esclavo y de llegar a ser el segundo más importante en la casa de Potifar, de ahí pasar a la cárcel por injurias, por calumnias, por mentiras, por estrategias de quererle dañar la vida a él. Y José, después de estar como segundo en la casa de Potifar, va a la cárcel, a parar a la cárcel y en la cárcel iniciar otros procesos. Y cuando él piensa que ya llegó a la cúspide, resulta que lo dejan otra vez abandonado y se tiene que quedar otros 2 años más en la cárcel por delitos que ni siquiera él cometió, por injusticias, porque nosotros siempre estamos mirando las injusticias en lugar de ver los procesos del Señor. Y José, después de todo ese tiempo, es cuando ya José es ungido para ser el segundo más importante en la tierra de Egipto. Y como segundo más importante en la tierra de Egipto, abrir su corazón, perdonar a sus hermanos, llamar a su padre y a albergar en Egipto la promesa de parte del Eterno para el cumplimiento de que Israel se convirtiera en la nación que se iba a convertir. Y nosotros muchas veces no vemos esos procesos. Creemos que el Señor nos dio una palabra y nos empieza la ansiedad, ya se va a cumplir. Casi que con la ansiedad del burrito. Ya merito, ya casi. Una ansiedad por ver el cumplimiento de las escrituras, cuando incluso las mismas escrituras y el Señor enseñándonos a través de ellas, nos dice que muchos ni siquiera pudieron ver con sus ojos la promesa de parte del Eterno, sino que la saludaron y desde lejos la contemplaron, como Moisés, que hizo todo lo que hizo para ir hasta la tierra prometida y le tocó solamente ver la tierra prometida desde lo lejos porque el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida, aun cuando guió al pueblo hasta la puerta de la entrada. Y muchas veces el Señor te ha dado a ti una palabra. ¿Y cuántas veces no hemos peleado nosotros o hemos conocido hermanos, digamos que no somos nosotros, otros, en otros lugares, se ponen a pelear con el Señor porque no reciben ya lo que el Señor les prometió por la ansiedad, por las inseguridades, por miedos, por dudas, por sospechas, por una cantidad de cosas que impiden el cumplimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas? Porque muchas veces nosotros lo queremos todo ya. Y resulta que el Señor viene en el Génesis 6, antes del diluvio y antes de que Noé tuviese la edad que vino a tener, 120 años predicando Noé del diluvio. Y viene el Señor y dice que los días de los humanos, sus años, ya no van a ser más de 1000, sino que de 1000 sus años van a ser reducidos hasta 120 años. Pero veamos cómo fue que poco a poco la edad se fue reduciendo, porque es lo que nos muestra el relato bíblico.
En medio de nombres y de complicaciones de nombres y todo, vean, miren cómo dice que precisamente estos son los descendientes de Sem. Era Sem de 100 años cuando engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio y vivió después de engendrar 500 años. Pero el papá de Sem vivió casi 900 años y un poquito más, de igual manera su abuelo. Pero ya de aquí para abajo, en la lista que nosotros acabamos de leer, vemos cómo la edad se va reduciendo y de 1000 pasaron a 900, a 600, a 500, a 400, a 200 y a 100 algo. Y no pasó una generación, ni dos, varias generaciones y se fue reduciendo. Es más, algo que yo hablaba en algún momento con mi padre, fue para el sepelio de mi abuela. Para el sepelio de mi abuela fallece a la edad de aproximadamente 105, 106 años, mi abuela. Y de igual manera casi que mi abuela vivió como un roble con sus cosas y con todo lo que mi abuela era hasta casi sus 102 años por lo menos, porque fueron casi los últimos 2, 3 años que mi abuelita ya empezó a perder su memoria y a ese estado difícil de los últimos años de vida en cuanto a afrontar una vejez tan longeva, ¿no? Una edad tan longeva. Y mi abuela viene a partir a la edad de aproximadamente unos 106 años y cuando estábamos en el sepelio, mi padre estaba aproximadamente sobre los 70 años, aproximadamente. Yo aproximadamente sobre los 30 y algo de años. Y yo le dije a mi papá, yo le dije, bueno papá, 120, 106 años, mi padre 70, papá, todavía le faltan como 30 años más de vida para con nosotros, teniendo en cuenta pues los robles de los que venimos. Mi papá se quedó mirándome, se le fue su mirada un momento y llega y me dice, no, padrecito lindo, porque es un dicho que tiene, no, padrecito lindo, yo no llego a esa edad. Mi padre me dijo en ese momento, yo no voy a llegar a la edad de mi madre. Ahorita mi padre tiene 78 años y es evidente el desgaste que hoy en día nosotros estamos teniendo en la vida. Porque ya ni a 120 años nosotros llegamos. Mi padre tiene 78 años y por el estado de salud de él y por cómo se van a dar las cosas en estos próximos años, es difícil de que mi padre vaya a llegar a los 106 años a los que llegó mi abuela, por la alimentación, por el clima, por la atmósfera y por una cantidad de cosas que en estos momentos pues no es el tiempo de mencionarlos, ni es el lugar ni la ocasión para mencionarlos, pero la edad de nosotros ha venido siendo reducida. Ahora, yo tengo, me toca decir la edad. Bueno, yo tengo 44 años. Harto, sí. Yo tengo 44 años, pero igual todavía estoy muy joven. Yo tengo 44 años. Y yo soy consciente, mis amados hermanos, que con la alimentación que estamos teniendo, con la atmósfera que estamos teniendo, tanto física como espiritual, y con los acontecimientos como se están dando ahorita y lo que mis ojos se están viendo y lo que el Señor me está permitiendo ver y no se está permitiendo ver a todos, porque es que eso no es algo que solamente estoy viendo yo. Yo no llego a la edad de mi padre. O sea, a no ser de que el Señor tenga otras cosas, pero es que estamos hablando de aproximadamente 34 años más adelante. Y como está el mundo hoy en día y las señales y todo lo que está pasando, pues siendo un poco más conscientes nosotros,
para yo llegar a la edad de mi padre, con todo esto que se presenta y que se está dando, es más difícil. La edad ha sido todavía más acortada. Entonces, de eternos a milenios, de milenios a cientos y de cientos a decenas. Así ha estado la decadencia de la raza humana, porque ya estamos en las decenas. Son escasas las personas que tú y yo conocemos que pasan de los 100 años, o sea, que pasan a los cientos. No conocemos a alguien que esté en los miles, no conocemos a alguien que esté en el nivel de eternidad, a no ser de que nos encontremos con personajes como Enoc, como Moisés, como Elías, que no vieron muerte, quizás de pronto como Juan, uno de los discípulos sobre los cuales se habló y se ha hablado varias cosas. Pero de resto, ninguno de nosotros va a llegar a los miles. Y es difícil que nosotros, como está el mundo hoy en día, lleguemos a los cientos. Ustedes lo pueden comprobar, que no todas las personas llegan a la edad de 100 años y de ahí para adelante empiecen a sumar. Ahora estamos en los promedios de vida sobre los 50 y 70 años. Y eso, porque hay otros que mueren todavía más tempranas edades. Por lo menos mi hermana, la mayor de nosotros, de la generación de nosotros, de la camada de nosotros, mi hermana la mayor no llegó sino a los 51, 52 años. Porque un cáncer, bueno, el Señor se la llevó por medio de un cáncer. Y el cáncer, esa palabra cáncer, es algo que estamos viendo cada vez más cotidiano, porque el alimento que tú estás consumiendo hoy en día viene con una cantidad de venenos, con una cantidad de químicos que han venido reduciendo nuestra vida, nuestros niveles de vida. Y aquí lo estamos viendo el cumplimiento de una palabra que el Señor da en cuanto el Señor se dio cuenta de lo perdidos que ya estábamos nosotros con la caída de los ángeles y con todo lo que pasó allá antes del diluvio. Y el Señor emite un juicio donde dice, ya no serán los años de los humanos miles, van a ser reducidos a los cientos. Y aquí leyendo el texto nos damos cuenta de cómo la palabra del Señor se viene a cumplir y de que el hecho de que el Señor dé una palabra no quiere decir que ¡pum!, al salto de la pulga tú ya llegaste al otro lado, porque no es así, mis amados hermanos. Y quiero en estos últimos minutos que me quedan del tiempo del devocional del día de hoy, que tengamos muy presente y muy a conciencia hagamos una reflexión con base en esta parte. Y es en el hecho de que lo que tiene que suceder y lo que debe de pasar en nuestras vidas para que la palabra del Señor se cumpla. Porque hay muchos hijos resentidos en el Evangelio. Porque hay muchos hermanos resentidos en la iglesia. Porque nosotros hemos conocido personas, hermanos, consiervos, que pelearon con el Señor y que quizás aún todavía estén peleando con el Señor porque no han visto el cumplimiento de promesas que el Señor les ha dado. Porque no entienden los tiempos del Señor, no comprenden las sazones del Señor. Los discípulos, Señor, Señor, dinos cuándo será tu venida, cuándo serán los últimos tiempos, cuándo será tu llegada, para cuándo, la fecha, la ansiedad de que se cumpla la palabra. Y les dice el Señor a los discípulos, miren, ¿saben qué? A ustedes no les corresponde saber el tiempo y la sazón que solamente Él tiene en su sola potestad. Porque existen jerarquías, existen conductos regulares. Y el Eterno
es el Padre, el Eterno es el Señor y nuestro Señor Yeshua es su Hijo. Creo que eso es el relato, ¿no? Y les dice nuestro Señor Yeshua, ni siquiera yo sé la hora y la fecha. Con eso les dijo todo. Ni siquiera yo. Yo ni siquiera sé cuándo me toca volver. El que lo sabe es el Padre. Ustedes saben qué representó para nuestro Señor Yeshua quedarse tanto tiempo callado sabiendo, intuyendo él la misión que tenía. Porque es que hay varias cosas del desarrollo ministerial y del desarrollo de la personalidad de nuestro Señor Yeshua que quizás nosotros no podamos comprender muy bien por los dogmas romanos y por las doctrinas romanas que nosotros traemos. Pero Yeshua ministró en el templo a la edad aproximadamente de 12 años. De ahí en adelante hasta cuando vuelve nuestro Señor Yeshua a ministrar, pasó mucho tiempo, donde el Señor tuvo que trabajar en otras áreas de su vida, prepararse para la misión que tenía. Cuando yo me gradué, cuando terminé mis primeros estudios básicos de teología, y nosotros salimos de la escuela de teología, y juntamente como con 3 o 4 compañeros nos fuimos a un ayuno, nos retiramos a un ayuno total de 3 días, total, de 3 días para buscar cada uno de nosotros la voluntad del Señor. Señor, ya nos graduamos y ahora ¿qué hacemos? Como dijo el cojo, ¿por qué camino cojo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor usó a una persona que en ese momento sirvió mucho en mi vida. Y nosotros, en medio de todos los consejos a donde nos dirigimos, a las personas a las que nos dirigimos para buscar consejo, llegamos donde él se llama, no sé si todavía esté con nosotros, pero él se llamaba Hernán. Y viene él y nos da una palabra. Y él dice, ustedes acaban de graduarse. El Señor tiene un propósito con ustedes, pero no se afanen. Porque una cosa es el propósito del Señor y otra es llegar al cumplimiento. Una cosa es la palabra cuando el Señor te la da y otra muy diferente es todo lo que tiene que pasar para que esa palabra se cumpla en tu vida. ¿Cuántos no han peleado con el Señor porque el Señor les dio una palabra y al mes no se cumplió y empezó su rebeldía? Al año no se cumplió y empezó su rebeldía. Y pasó el tiempo y no se cumplió y pues lo siento mucho, como el Señor no me cumplió y yo estaba ilusionado y no sé qué y si sé más y pues entonces Dios no cumple y empiezan su pelea con el Señor. Y si al Señor se le place o si al Señor no se le place, ¿por quiénes somos nosotros para juzgarlo a Él? El Señor cumple en el tiempo de Él, no en el de nosotros. El Señor cumple en su tiempo, no en nuestro tiempo. El Señor cumple sus promesas en su kairos, no en nuestro cronos, hermanos. ¿Por qué queremos cronometrar a nuestro Creador? ¿Por qué queremos cronometrar la voluntad del Señor? Dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. El Señor da, el Señor quita, sea el nombre del Señor bendito. Pero hay un sentido caprichoso en una iglesia caprichosa, malcriada, malformada, maleducada, que porque no vio en meses el cumplimiento, en días, en horas el cumplimiento del Señor, pues cogieron sus ropas y a la basura y siguieron en el mundo.
¿Cuántas veces no hemos formado rebeldías, pataletas dentro de nosotros mismos por inconformidad en cuanto al tiempo del Señor? Miren, de que el Señor diese una palabra en Génesis 6, ¿saben cuántos años pasaron hasta que el Señor redujo la edad a 120 años? No fue de la noche a la mañana, porque queremos que los procesos del Señor sean de la noche a la mañana. El que el que está con afán ahorita es el tiempo, no nosotros. De lo que más sufrimos hoy en día es del afán de los días. Eso lo profetizó nuestro Señor. Que en los últimos tiempos la gente iba a andar en el corre-corre, en el afán, en el agite, en el corra para allá, no me alcanzó el tiempo, corra para acá, tampoco me alcanzó el tiempo, no pude hacer eso, no pude hacer esto, no pude hacer lo uno, no pude hacer lo otro, y ahora yo qué voy a hacer, no me alcanzó para... Y vivimos estresados, vivimos cogidos del cabello, de las mechas, del pelo, jalándonos porque no nos alcanzó el tiempo para esto, porque tampoco pude hacer esto, porque hoy en día es que el día no nos va a alcanzar. Tenemos que ser conscientes de ello, mis hermanos. El tiempo fue acortado. Los científicos no pueden explicar esa parte del afán de los días hoy en día, del afán del tiempo, porque como el tiempo se le está acabando su hora, el cronos se está terminando para entrar en el kairos. Y tú y yo somos llamados a entender el kairos, no el cronos. En el cronos el tiempo no te va a alcanzar para nada. En el kairos el tiempo te va a alcanzar a ti para hacer la voluntad del Padre. Es muy diferente. El tiempo en el Señor, en el kairos, está diseñado ahorita para que tú hagas lo que necesitas hacer para el eterno. Porque en el cronos a ti no te va a alcanzar el tiempo, quizás para ver a tus hijos ser universitarios, quizás para ser abuelo, quizás para ser abuela, quizás el tiempo no te vaya a alcanzar en el cronos para comprarte todo lo que querías comprar, para levantar los castillos que querías levantar, para levantar los sueños que querías levantar, porque de igual manera una cosa es la voluntad nuestra y otra muy diferente es la voluntad del Eterno. Y nosotros podemos estar leyendo, y este es descendiente de este, y este engendró a este, y este a este, y este a este. Y en medio de dejarnos llevar por la monotonía del relato, olvidamos los detalles que siempre hemos tratado de compartir. El hecho de poder discernir en medio de los detalles. Ver en medio de las pequeñas cosas cómo es que el Señor está moviendo una atmósfera, preparando un escenario. Te vas a martirizar porque no puedes entender y porque no puedes analizar el tiempo del Señor por tu reloj cronómetro. Porque el día no te alcanzó, porque el mes no te alcanzó, porque el año no te alcanzó, porque la vida no te alcanzó. ¿Cuántos no llegan al momento? ¿Cómo iniciamos nosotros? Ahora entiendo por qué estábamos iniciando como iniciamos. Nosotros iniciamos hablando de la misericordia del Señor. Nosotros iniciamos hablando de la oportunidad que el Señor nos dio el día de hoy para vivir el día de hoy, porque cada día trae su propio afán. No hay sea que a ti se te termine de ir tu vida como agua entre las manos y desaprovechaste muchas oportunidades por andar en el afán del día de mañana. ¿Vives o vivimos en el cronos o en el kairos? ¿Tú te mueves en el cronos o te mueves en el kairos? ¿Tu Dios es cronos
o tu Dios es el Dios del Kairos? Porque es que precisamente en medio de tantas cosas que hay de poder comprender el mundo en el que nos estamos moviendo, Cronos, según la mitología griega, Cronos es el padre de los tres dioses principales del Olimpo o de la mitología griega, teniendo en cuenta que todo eso tiene que ver con ángeles caídos y cómo se fueron dando la historia. Y es que el Cronos es el tiempo precisamente que se le colocó a la humanidad después de haber caído la humanidad. La humanidad no vivía en Cronos, o sea, no vivía en el tiempo de nosotros. Nosotros en nuestra primera etapa, en nuestro primer inicio, no había tiempo. Fuimos creados para ser eternos. Pero nuestra rebeldía allá en Edén nos trajo del tiempo ilimitado a los miles, de los miles a los cientos, y de los cientos estamos en las decenas. Ya para culminar una era, para cerrar un tiempo, para cerrar un ciclo. Por eso el afán del tiempo. Porque hay que dar cumplimiento a la palabra del Señor, y hasta el tiempo cronológico que tú crees que vivimos se sujeta al Eterno y a los planes del Eterno, porque fue el Eterno el que nos puso la condición y la limitación del tiempo. Si tú piensas con Cronos, tu cronómetro no te va a alcanzar para hacer nada. Te lo digo si es que no te has dado cuenta. En nuestro Cronos el tiempo no nos va a alcanzar para nada. Miren, hermanos, hace aproximadamente un año nosotros estábamos organizando y en nuestros preparativos para la cena que íbamos a tener de cierre de año, con la cena que cerramos el año pasado. El 2024 se fue en un abrir y cerrar de ojos. Hace 4 años aproximadamente que nos encerraron a todos como raza humana. Y como iglesia también nos encerraron. Que nos encerraron a todos. Ya hace 4 años que el mundo nunca más volvió a ser igual después de esas fechas. Y esto pasó en un abrir y cerrar de ojos. Tú volteas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta que el tiempo se nos está yendo. Y que si nosotros basamos nuestras vidas en nuestro tiempo, nos vamos a perder las promesas del Señor por nuestra ansiedad y por nuestro afán. ¿Sabes cuántas personas no reciben la bendición única y exclusivamente porque cuando les iba a llegar se movieron del lugar en el que tenían que estar? Espérame aquí, voy a ir a hacer algo y ya vengo. Pasaron 5 minutos y ya nosotros salimos corriendo porque no llegaron. Porque la ansiedad, el afán, nos hacen perdernos de nuestras bendiciones. Porque muchas veces nosotros le queremos ayudar al Señor a que el Señor cumpla su palabra. No, el Señor está como muy demorado, yo le voy a ayudar. El Señor no llegó, yo me voy hacia donde está el Señor. Pero es que la orden era que te quedaras esperando, no que salieras corriendo a buscar lo que no te mandaron a buscar. ¿Cuántas veces nosotros leemos las Escrituras y omitimos o nos perdemos de los manjares que en ella hay, única y exclusivamente por incluso el afán de leer la palabra?
Yo he visto y he conocido de hermanos que se han leído la Biblia hasta 10 veces, porque hay unos métodos de lectura para que tú leas la Biblia en un año. Trata, sí, 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 nuestros amados hermanos, el pueblo judío, ellos tienen un patrón de lectura para leer en un año la Torah, en un año la Torah, para que a través de los estudios que ellos tienen en todos los años, ellos leen durante el año la Torah. 5 libros nomás. Y nosotros sí, en un año 66. Y eso, si de pronto tienen la Biblia católica, 72. Así, como si estuviéramos tipo Fórmula 1. Si tú lees las escrituras tipo Fórmula 1, te vas a perder de los manjares, de los detalles que te van a decir, hey, mira, ¿te diste cuenta que el Señor dio una palabra en Génesis 6 y viene a cumplirse mucho tiempo después? Y el Señor paulatinamente fue reduciendo la edad hasta llegar. Y miren cómo el texto nos va narrando de los miles, de los 900 a los 600, de los 600 a los 500, de los 500 a los 400, de los 400 a los 200, de los 200 a los 100. Si yo estoy de afán, yo no veo eso. Pero si yo presto atención a lo que el Señor nos quiere enseñar y a lo que el Señor nos quiere transmitir, es primero ver cómo está la línea genética y el cumplimiento de la palabra del Señor, porque Él es fiel a su palabra. Así nosotros tengamos mucho afán y así nosotros tengamos mucha ansiedad. ¿Cuántas? Es que esa es la pregunta para reflexionar. Hermanos, ¿de cuántas bendiciones no nos hemos perdido por haber salido corriendo? Porque nuestra ansiedad nos ganó, porque nuestro afán nos ganó, porque nuestro deseo de quererle ayudar al Señor nos ganó. Y nos movemos y llega la bendición, que fue lo que le pasó a Noemí. Noemí, la suegra de Ruth, cuando Noemí estaba casada con su esposo y estaban sus hijos, hubo una crisis de hambruna en la tierra. Y ellos se fueron. Y cuando ellos se fueron, llegó la bendición. Y después les tocó devolverse. Y sin esposos a las mujeres. Por el afán, por la ansiedad. Tú puedes hacer una reflexión y tú puedes meditar en estos momentos y que el Espíritu Santo te guíe hacia ello, te muestre, te ministre y reevalúes cuántas bendiciones se perdieron en tu vida por el afán, por la ansiedad, por querer ver el cumplimiento de la palabra del Señor de un día para otro. Porque nos pasa. Nos suele pasar que olvidamos que el dueño de todo es el Señor y que los tiempos le pertenecen a Él, no a nosotros. Dejemos de comportarnos como niños caprichosos. Que porque no se nos dio el chupete cuando nosotros queríamos, que porque como no se nos dio el dulce cuando nosotros queríamos, porque no se nos dio el juguete cuando nosotros queríamos o cuando nosotros creíamos que lo queríamos y que lo necesitábamos, nos perdimos de la bendición. Nos salimos de la cobertura. Nos movemos del lugar y cuando llegó la bendición, llegó al lugar y los que nos la perdimos fuimos nosotros porque nos salimos de ahí.
Eso es importante que nosotros lo tengamos presente hoy y es hacia donde nos lleva la escritura a meditar y a reflexionar. No es tu tiempo, no es mi tiempo, es el tiempo del Señor. Él sí sabe cómo hace las cosas, nosotros no. Por eso es necesario rendir nuestra voluntad ante el Señor. Por eso es necesario y es importante aprender lo que nos enseñó el Maestro. A decirle al Padre, hágase tu voluntad, no la nuestra. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho la voluntad sencillamente por no entender los propósitos del Eterno? Por correr cuando necesitábamos caminar, por caminar cuando necesitábamos correr, por no discernir los tiempos y las sazones. Así que mis amados, les invito a meditar con base en ello. Si hasta el día de hoy se te robaron, se te perdieron, te quitaron, te quitaste, te autorrobaste, eliminaste, fulminaste bendiciones en tu vida por andar en el Cronos, por andar en nuestro propio tiempo, ya es tiempo de parar ahí y entrar en el Kairos, en el tiempo y en la voluntad del Señor, no en el nuestro, sino en el del Señor. Y si perdimos bendiciones y si perdimos oportunidades y si se nos marchó el tren por andar nosotros en otras cosas y por andar nosotros en los afanes de la vida, no nos demos el lujo de volvernos a equivocar. ¿Saben por qué, amados? Porque ya no tenemos tiempo. Ahora es cuando podemos entender que el tiempo perdido, los santos lo lloran. Porque son los santos los que de rodillas, mañana, madrugada, noche, tarde, en el momento y en el tiempo que es, allá estarán clavados en la presencia del Señor, llorando por las almas que se perdieron, por los planes que se arruinaron, por las guerras que se perdieron, por las batallas que se perdieron, por andar en los afanes de la vida. Y más teniendo en cuenta que ya no tenemos tiempo, hermanos. Porque es esa necesidad de llamarles, de convocarles, de todos los días vengan, hacer sonar ese chofar espiritualmente hablando, convocar a los hermanos a la oración, convocar a los hermanos al ayuno, convocar a los hermanos al devocional, convocar a los hermanos a los estudios bíblicos, convocar a los hermanos. Porque es que ya no tenemos tiempo, hermanos. No tenemos tiempo. Ya estamos sobre la línea del tiempo. Ya no es tiempo de planificar cualquier cantidad de castillos. Ahora es tiempo de abandonarnos en las manos del Señor. De decir, Señor, heme aquí, la vida no me alcanzó para esto, no me alcanzó para esto, no me alcanzó para esto, pero pues el poco tiempo que me queda de vida, dime cómo lo administro. ¿Cómo debo de andar? ¿Qué debo de hacer? Aparte de preocuparme por tener muy buen aceite en mi lámpara. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, de ver el cumplimiento de tu palabra, Señor, de cómo diste una palabra y cómo ejecutaste esa palabra, de cómo fuiste reduciendo paulatinamente la edad hasta llegar a la edad de máximo 120 años para con nosotros. Y ya hoy en día nuestras generaciones, la esperanza de vida no es la misma de antes. Permítenos ser sensibles a tu voluntad y rendirnos, desprendernos, despegarnos de ese cronómetro
de ese tiempo de 24 horas, de 7 días, de 12 meses, de una década, de un siglo, de un milenio. Ayúdanos a tener paz en medio de esta tormenta que estamos viviendo como humanidad. Tener paz en medio de esta tormenta y saber que el tiempo es tuyo y que la gloria y que la honra es para ti. No en nuestra voluntad, sino en tu voluntad. Permítenos ser sensibles a tu voz, a tu palabra, a tu formación, a tu educación, y no perdernos tus bendiciones por andar nosotros en el afán del diario vivir, en la ansiedad del querer llegar primeros. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, en quien te pedimos todas las cosas, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, amado Señor. Amén y amén. Amén, amén. Amén.